qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy, como siempre, tenemos una espectacular oportunidad de compartir con grandes mentes que hablan de CX en este mundo increíble de todo lo que está pasando. Y tenemos a dos grandes invitados que nos van a liderar en esta sesión del día de hoy sobre cómo vender proyectos de CX en tu organización. Al final tendremos una secuencia de preguntas, entonces por favor acompáñenos hasta el final. Le damos la bienvenida a Jair Mena y a Limber Mosquera, que nos acompañan hoy para hablar de este apasionante tema. Jair, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Tulio. Qué gusto saludarlos y verlos a todos. Pues para nosotros un placer estar acá y poder hablar de algo tan relevante y tan importante hoy en día, que es cómo vender, inspirar, convencer de proyectos de experiencia de cliente dentro de una organización. Pues bueno, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar inclusive no solo desde la parte real de lo que nos está pasando, sino que también vamos a hablar de teoría. Vamos a hablar mucho de gestión de proyectos, de cómo se lo hace a través de un director de proyectos, desde la visión de un director de proyectos, la metodología como el Project Manager Institute, que es el PMI, que es una de las instituciones líderes en gestión de proyectos, ¿qué nos recomienda? Pues bueno, vamos a hablar de todo eso. Pero hemos invitado también para que nos pueda hablar desde el caso real a Limber Mosquera. Limber es el jefe corporativo de experiencia de cliente en BMI, parte de nuestros clientes con los que trabajamos hace mucho tiempo y que hemos venido haciendo grandes acciones, inclusive convenciendo de proyectos CX. Así que, Limber, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Jair. Buenos días con todos. Sé que nos ven desde distintos países de Latinoamérica. Como lo decía Jair, trabajo en BMI. Para los que no están en Ecuador, BMI es una empresa del sector de seguros y me parece súper importante hablarles un poquito también del sector porque todo el núcleo de lo que implica ser Customer Centric también tiene que ver mucho del sector y de qué KPI le vamos a impactar. Entonces, un poco de contexto, BMI tiene presencia en 6 países a nivel LATAM. Su mayor operación está en Ecuador directamente, pero también tenemos operaciones en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Estados Unidos. Entonces, es súper importante y súper apasionante el tema porque cuando hay muchas operaciones, la cantidad de stakeholders también se multiplica y esto hace que cobre relevancia una de las áreas de los proyectos que vamos a ver y vamos a profundizar el día de hoy, que es justamente esa gestión de stakeholders y el tema de gobernanza que vamos a profundizar en el día de hoy. Entonces, nada, gracias Jair por la presentación y encantado de compartir este espacio con ustedes. Perfecto, Lim. Entonces, arranquemos. El reto ahora no es tener una buena idea, es lograr que todos crean en ella, aprender cómo vender proyectos CX con impacto real. No sé si les pasa, pero esto es una realidad. Todo proyecto CX se aprueba en espíritu. Me encantó cuando lo estábamos diseñando, pues literal, todo proyecto CX está aprobado en espíritu, pero nunca en presupuesto. Nunca tenemos recursos reales. Todo es, vamos, dale, tú puedes, pero no te voy a dar recursos. Y esa es la realidad que hoy en día nos pasa en experiencia de cliente. ¿Y por qué pasa eso? Pues bueno, hoy en día experiencia de cliente en algunas organizaciones aún se percibe de experiencia de cliente como costo y no como una inversión. Pero ¿por qué también? ¿Y por cuál es la razón de que se perciba como un costo? Es porque, claro, si nos ponemos a comparar un proyecto de experiencia de cliente con un proyecto de venta o del core, por supuesto que no somos relevantes o representativos. Y entonces, la idea es que estemos en ese nivel. Pero también quiero compartirles un estudio que acaba de salir el 17 de agosto del 2025, donde en este estudio se habla, igual las fuentes y todo las podremos entregar al finalizar, que el 74% de proyectos de experiencia del cliente con IA hoy en día están siendo un fracaso. ¿Y por qué? Porque entonces, aparte de que ya estamos integrando IA, de cada 10, casi 8 proyectos están siendo un fracaso? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, lo que está pasando es que no estamos estructurando adecuadamente los proyectos, que terminan siendo muy buenas iniciativas, muy buenas pruebas de concepto, pero no son sostenibles en el tiempo. Y por eso es que primero, y para arrancar, queremos hablarles de por qué los proyectos de CX no son exitosos. ¿Cuáles de esas principales causas y razones de por qué los proyectos de experiencia de clientes no son exitosos? Y los hemos dividido en 4 ejes. El primer eje, falta de estrategia y visión de negocio.
Hoy, la falencia de los proyectos de experiencia del cliente es que no hay un caso de negocio sólido, no se analiza el impacto real que puede tener el proyecto dentro de la organización a nivel de costos, de ahorro o de mitigación de riesgos, pero no hay ese caso o ese business case sólido que sostenga el proyecto. Y entonces también las métricas no se las ata al proyecto y no están bien definidas y mucho menos están conectadas con el P&L o la línea de pérdidas y ganancias. Es decir, hoy lo que nos está faltando en una primera causa es alinear muy bien de qué voy a lograr o cuál va a ser el impacto económico y de negocio que va a tener mi proyecto de experiencia. Por eso estamos perdiendo contra un proyecto de venta o un proyecto del core. Después viene el segundo punto, y el segundo es más relevante aún que el primero. En nuestra experiencia que hoy en día hemos tenido, pues las áreas de experiencia de cliente están o bajo marketing, o bajo operaciones, o bajo calidad. Muy pocos son hoy una vicepresidencia. Y el liderazgo y gobernanza es el segundo eje importante de por qué hoy los proyectos de experiencia de cliente no son exitosos. Y el problema, ¿por qué se da? Es porque no hay un sponsor ejecutivo con poder, pero no solo con poder, sino con tiempo. Si hoy tengo un sponsor del proyecto que no es un director, sino es un gerente enfático, muy ilusionado, pero no políticamente fuerte, pues no voy a tener éxito. Hoy necesito un sponsor de C-level o un vicepresidente para poder, de alguna manera, vender el proyecto. Pero si ya lo tengo, también tengo que ganar tiempo con este sponsor. Si les ha pasado, están implementando su proyecto, ya vienen al 50-70% de avance del proyecto y sale su director, sale su sponsor. Pues llega el sponsor nuevo y ¿qué dice? ¿Saben qué? Eso está mal hecho, tenemos que rehacer, el proyecto regresa a cero o vuélvanlo a analizar. Pues bueno, nosotros tenemos que mitigar riesgos y estar preparados también para cambios de director. Y esa es una realidad y es una de las causas o principales causas de por qué los proyectos no son exitosos. Voy a pasar al tercer eje, que es operación interna y cultura. Hoy, las áreas internas trabajan en silos, eso creo que ya es un conocimiento para todos nosotros que trabajamos en silos, pero lo más importante es las guerras de territorio. Si es que yo como CX quiero proponerle hacer un cambio del proceso, del KPI, nadie va a querer hacer con una visión cliente. Siempre lo van a querer hacer desde su visión de operaciones. Y entonces esos silos internos y guerras de territorio nos hacen que no tengamos la capacidad de implementar buenos proyectos. Pero también la falta de capacidad y de cambio organizacional. Cuando nosotros tenemos organizaciones débiles con una poca gestión de cambio, pues también el proyecto se va diluyendo, porque estamos en un status quo y no queremos hacer ningún cambio a lo que venimos haciendo y por eso el proyecto también muere. Y finalmente, y el cuarto eje, que también es vital y fundamental, es la metodología y gestión de proyectos. Primero es que tenemos hoy, y me encanta el término, cultura de corto plazo. Hoy, a las áreas de experiencia de cliente no les esperan. Nosotros planteamos proyectos, inclusive he visto proyectos de experiencia de cliente, el resultado va a estar en 2 años. No, señores, eso no funciona porque los proyectos de experiencia de cliente tienen que venderse muy rápido, tienen que tener key wins muy accionables, muy rápidos para venderlos. Y ese es uno de los principales motivos de fracaso de nuestros proyectos, es que tenemos culturas en empresas de corto plazo y que no nos esperan resultados y tenemos que buscar, definir hitos muy rápidos para poder vender el proyecto. Y entonces caemos en el error de tener proyectos demasiado ambiciosos, sin key wins y ni análisis correctos de causa raíz. Entonces, estos son 4 ejes, de seguro algunos de ustedes coincidirán conmigo y con nosotros de que algo les ha pasado de estos 4 ejes, de que hay una falta de estrategia y visión de negocio, liderazgo y gobernanza, que no tengo mi sponsor, que tengo proyectos, pues, que me cambiaron el director y el proyecto no funcionó, que tengo silos internos y guerras de territorio, el área de operaciones no me apoya, que la organización no está hecha para cambios,
que la cultura de corto plazo, si no tengo resultados en el corto plazo, no funcionó, y finalmente pues definí un alcance muy alto y eso no me ha dejado avanzar. Esto entonces es las principales causas del por qué hoy los proyectos de experiencia de cliente no son exitosos. Voy a dar el paso a Lim. Lim, y tengo la primera pregunta, Limber, es de tu experiencia, de estos 4 ejes y todo esto, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde has tenido estos problemas hoy en día? Sí, gracias, Jair. Y bueno, me encantó cómo mostraste, digamos, los principales pilares por los cuales los proyectos suelen fracasar, porque ahora está como muy de moda, todas las empresas abanderan el tema de ser cliente céntrico y lo dejan como que va a funcionar por inercia. Y el primer pilar que tú estás mostrando en la pantalla, que es el tema de la visión estratégica y poder contar con un sponsor fuerte, es súper importante cuando una empresa realmente quiere abanderar esto de poner al cliente en el centro y definir ese North Star Metric para poder dar seguimiento al éxito que está teniendo, ¿no?, las iniciativas o los proyectos que se estén encaminando a partir de la voz del cliente. Entonces, me gusta mucho este webinar también porque vamos a compartir desde nuestra experiencia frameworks que hemos utilizado para poder convertir toda esa voz del cliente en hallazgos y luego esos hallazgos en insights que terminan justamente siendo el puntal de estos proyectos que nuestras áreas de CX estamos encabezando. Y justo es súper importante también el tema de somos un área transversal en la organización y poder tener como un músculo en mi empresa, se llaman Workstream Leaders en cada uno de los frentes prioritarios, dependiendo de la industria. En mi organización es súper importante el área de operaciones porque todo el core, hacer una empresa B2B2C, pasa por la parte de operaciones. No llegamos tan fácil todavía al cliente, entonces tener un fuerte Workstream Leader en la capa de operaciones, dependiendo de la industria, también es súper importante. En otras industrias puede funcionar, por ejemplo, el área de innovación. Hay empresas que todavía no llegan a ese nivel. Yo trabajaba antes en una empresa donde el área de innovación era súper potente y tener un Workstream Leader de innovación es clave allá porque trabajan en otro ritmo, la agilidad se come este tipo de iniciativas y los resultados se ven mucho más fáciles. Pero cuando tienes o estás trabajando en una organización que es un poco más rústica, digamos, en procesos y en metodologías de proyectos, es súper importante saber que les va a costar moverse al ritmo de la implementación. Entonces, tener en cuenta el tema de la operación interna y la cultura, poder tener también sensibilización con todos los equipos de lo que implica ser realmente customer centric, cómo impacta en ellos desde su rol, en la experiencia de la compañía, cómo desde la más mínima interacción que podría originarse en el call center puede desencadenar en experiencias súper importantes, y poder eso sensibilizar a los equipos es súper importante. Y luego, claro, lo que decía Jair referente a la metodología, y también le sumaré ahí, Jair, la herramienta. Ahí nosotros trabajamos justo con Plugdem y desarrollamos en este año una herramienta muy interesante que les voy a mostrar adelante o más adelante, que vincula justamente cada iniciativa con el dolor identificado en el Customer Journey, y vamos a profundizar ahí. Pero yo me llevaría de esta lámina el tema de poder tener un sponsor fuerte que abandere toda la visión de Customer Centric y claro, sea el puntal y también la lanza en todos los gobiernos, porque cuando uno lleva al gobierno todo el portafolio de iniciativas, es súper importante ahí llevar las solicitudes de recursos, de impedimentos y todo lo que podría ayudarnos a apuntalar aún más esta base importante que, como le mencionaba, es transversal y que articula mejora siempre mirando o escuchando al cliente. Perfecto, Lin, muchas gracias. Y sí, más adelante ya vamos a ver casos puntuales y reales de cómo lo hemos planteado. Pues bueno, entremos en contexto y en teoría para después ya aterrizar en un caso práctico. No sé si todos conocen, hay algo que se llama la triple restricción de los proyectos. Pues la triple restricción de los proyectos es con qué ejes están planteando un proyecto. ¿Y por qué se llama triple restricción? Es que si cambia uno de ellos, al menos uno de los otros dos también tendrán un efecto. Ejemplo, yo tengo el alcance, el tiempo y el costo o el presupuesto. Esto se conoce como la triple restricción de proyectos. Y entonces, si yo cambio el alcance,
sí o sí tengo que cambiar el cronograma, incrementar tal vez una semana o un mes más, o mantengo el tiempo, pero tengo que cambiar el costo. Definitivamente necesito más recursos. O a su vez puede ser que tengo algún problema en el cronograma, pues se cambia el cronograma, pero va a cambiar el costo o el alcance. En sucesivo, entonces, esto se conoce como la triple restricción de los proyectos. Hemos adaptado esta estructura para el alcance, sobre todo, en qué debe estar definido en un proyecto de experiencia de cliente, en el punto crítico del Customer Journey. Siempre atemos en el alcance al punto crítico que estamos atacando dentro del Customer Journey. Eso es fundamental para atar a un momento de dolor. En cuanto al tiempo, lo más importante es plantear entregables en corto plazo. Y en la ejecución, lo que recomendamos siempre es utilizar metodologías ágiles de gestión de proyectos. Y finalmente, el presupuesto. Normalmente estamos revisando el presupuesto y lo consideramos solo con cuánto me va a costar el desarrollo de la aplicación, cuánto me va a costar la nueva plataforma de contact center, pero nunca nos damos cuenta de las horas hombre que vamos a utilizar de otras áreas. Y eso, cuando vamos con un financiero, siempre nos va a decir, pero ¿cuánto tiempo estás utilizando del área de producto? ¿Cuánto tiempo estás utilizando del área de contact center? Pues bueno, sí o sí, en el presupuesto debemos cargar, en el presupuesto del proyecto, costo del proyecto, lo que tiene que ver con los recursos humanos que están siendo asignados y con el costo económico que me cueste, por ejemplo, un proveedor externo o el desarrollo de algún producto. Pero por fuera de esta triple restricción, que es el alcance, el tiempo y el costo, lo que debemos plantear es el impacto que va a tener el proyecto. Si no tenemos hoy analizado y claro que el proyecto va a tener un impacto, no va a ser vendible. Recuerden el primer eje es que tenemos que tener un caso de negocio. La recomendación entonces acá está en que siempre tengamos claro la triple restricción, alcance, tiempo y presupuesto. El alcance tiene que estar muy bien definido, sobre todo atando a un momento de dolor y al punto crítico del journey, y en el tiempo siempre tiene que tener un fin. Todo proyecto de experiencia de cliente y todo proyecto, más bien dicho, tiene dos características fundamentales. El proyecto tiene la primera característica, es que entrega un resultado único. No podemos hacer algo repetitivo que ya lo hicimos, eso no es proyecto. Y lo segundo es que está definido en un tiempo, tiene un inicio y un fin. Entonces, el tiempo tiene que estar establecido de cuánto me voy a demorar y con qué costo. Siempre en todo proyecto de experiencia de cliente, definir el alcance, tener claridad del tiempo y definir cuánto me va a costar. Y con todo esto tengo ya la definición del proyecto, pero sobre todo analicemos el impacto. Y si bien en este webinar no nos vamos a enfocar a hablar de ROI CX, y hemos hablado con Jara y con Tuyo, de ojalá tengamos la oportunidad en una siguiente presentación de hablarles de cómo nosotros planteamos el cálculo del ROI CX, sí era importante darles una introducción muy rápida de lo que planteamos en cuanto al ROI CX. Y entonces, esto es un caso real de uno de nuestros clientes, donde de seguro nos pasa a todos. Imaginen que el ingreso total de una organización, y esto es un caso real, está dado por lo que voy a vender, que es el ingreso del parque, que el ingreso de las ventas, perdónenme, lo que mis clientes actuales están generando, que nosotros lo llamamos ingreso de parque, eso también se conoce mucho en Telco, menos las deserciones. Ese es el ingreso total que voy a tener yo como organización. Lo que me están dando mis clientes actuales, más mis ingresos de ventas, menos las deserciones. Y este es un caso real, esto está en dólares, donde una de las organizaciones tendría en ingreso por parque 945 millones de dólares, por churn iban a perder aproximadamente 88 millones y por ventas nuevas 175 millones. ¿Qué es lo que pasa? En composición, las ventas nuevas hacen el 15%, pero los esfuerzos de las organizaciones de un reciente estudio, el 70% de los esfuerzos en la organización están dedicados a la venta. Entonces, imaginen esa descomposición. El 15% de mis ingresos en el año lo hacen las ventas y el 70% de los esfuerzos están en las ventas. No guarda una coherencia. Mientras que el 78% de los ingresos, en este caso puntual, está dado por el parque. Parque significa clientes actuales. Entonces, lo que planteamos nosotros es que en un Customer Journey hay un cliente actual que se termina yendo o se termina fidelizando con nosotros. Y por eso planteamos tres cosas. A los clientes actuales o los rentabilizamos, es decir, les vendemos algo más, o los fidelizamos para que el Customer Lifetime Value sea mayor, o los retenemos de manera reactiva y proactiva.
¿Y por qué les explicamos esto? Esta pequeña introducción, y como digo, no vamos a profundizar en el ROI CX y ojalá tengamos una siguiente oportunidad, es porque hemos planteado, bueno, y para esto hay medición predictiva de churn, pero ¿por qué hemos planteado esto? Porque en la fórmula del ROI es la variación del ingreso menos la inversión del proyecto de experiencia del cliente sobre la inversión del proyecto de experiencia del cliente. Entonces, yo tengo que entender el presupuesto, como veíamos en la triple restricción, tengo el proyecto, cuánto me va a costar, esa es la inversión, pero tengo que hacer un análisis de la variación del ingreso, cómo voy a generar nuevos ingresos a partir de mi proyecto. Y haciendo una lógica con lo que acabamos de ver, una conexión, pues yo puedo variar de 3 formas ese ingreso. O puedo variar incrementando ventas con nuevos clientes, o puedo variar el ingreso del parque a través de ¿qué? A través de el incremento del ARPU. El ARPU es el ingreso promedio de los clientes. Si tengo 100 clientes y me gastan en promedio $20, su ticket promedio es $20, pues, o 1,000 pesos, pues yo puedo incrementar a esos mismos 20 clientes, pero que no sea 1,000 pesos ahora, sino sea 1,100 pesos. Entonces, eso es un cross-selling o un upselling. Eso es incrementar el ingreso del parque. Y después, o puedo también bajar la deserción, entrar mucho en churn. Entonces, lo importante de esto es que hay una forma donde tenemos que identificar el impacto. ¿Sobre qué vamos a actuar? ¿Sobre nuevas ventas? ¿Sobre incrementar el parque o el ingreso promedio de los clientes? ¿O bajar la deserción? Y acá les quiero dejar una pequeña frase que me parece importantísima y es: generen victorias tempranas que se autofinancien. Y recuerden que decíamos, tenemos una cultura de corto plazo. Esto conlleva mucho a eso. Hay que generar victorias tempranas para que se autofinancien. Y la principal y de nuestra recomendación, siempre que nos dicen, oye, soy el gerente de experiencia cliente, necesito venderme, ¿qué hago? Pues empecemos por la deserción. Esa es la principal victoria temprana que tiene una autofinanciación para internamente vender en las áreas de experiencia cliente en el corto plazo. No voy a entrar en el detalle, ya en nuestra exposición de ROI CX más adelante les presentaremos todo esto formulado que hemos planteado como plan, pero quiero darles esta pequeña introducción para que vean ya cómo hay la forma de ir analizando el proyecto de experiencia cliente y calcular el ROI de esta inversión. Lim, ¿cómo ha sido tu análisis de ROI CX actualmente en BMI? Gracias, Jair. Me pareció súper interesante lo que mencionas. Y aquí, solo para acotar, creo que también es súper importante considerar el tipo de industria. En la industria de seguros tradicionales es mucho el tema del B2B, como decía, tener la relación aseguradora-agencia y la agencia la relación con el cliente. Y en este sentido, el costo de adquirir un cliente es súper alto porque va directo, digamos, al tema de la comisión que se lleva el agente en este tipo de industria. Entonces, como tú decías, puede ser que podamos irnos por iniciativas que tengan que ver mucho por upselling, cross-selling y que impacten en el revenue, o podrían, en mi industria es muy valorado, por ejemplo, temas que reduzcan la tasa de renovación de los clientes. Entonces, reduce el costo de adquisición y es hacia donde nosotros tratamos de apuntar en mi industria. Es súper importante también, Jair, mencionar que nosotros tenemos justo el módulo que, dependiendo, si tenemos ya el North Star Metric de experiencia, hay que ver cuáles son las otras prioridades de la compañía. En el ejemplo de que estás liderando una iniciativa que tiene que ver con el contact center, por ejemplo, ahí también hay un importante retorno ahora que lo estás topando, aunque sé que no es del foco. En el caso de que tú pones algún tema que automatice procesos en un contact center, ahí el retorno es también súper evidente porque ahí se va directo a la cantidad de FTEs que vas a necesitar para X o Y procesos. Entonces, es importante vincular la iniciativa al indicador que le estás impactando, porque a veces cuando no tienes como este ecosistema para poder vincular justamente las iniciativas, puede apuntarse en una lámina a que es una casualidad, digamos, de que todas las iniciativas están moviendo X o Y indicador, versus cuando tienes un ecosistema donde vinculas cada iniciativa con el indicador de experiencia al que le está dando el cliente. Nuestro rol como embajadores de experiencia del cliente debería ser priorizar esos journeys donde les está doliendo más al cliente.
Puede ser que a veces ese retorno, el retorno de esta iniciativa sea en económico directamente o en reducir el tiempo de la operación de esa transacción, pero es súper importante vincular ese indicador de experiencia al que nosotros deberíamos siempre tratar de abanderar versus cualquier indicador de retorno, ya sea que sea una inyección al capital, si es que es algo de nuevos negocios, o una eficiencia operativa, que creo que también es súper importante tenerla en el radar, pero sobre todo vincularla para que cuando la muestres en este gobierno, cuando la muestres al C-Level, puedas demostrar este impacto directo que están teniendo tus iniciativas. Sí, sí, tal cual, Lim, y ahí hay también aquí, y cuando lo veamos, como les digo, tendremos la oportunidad, también un tema de optimización de costos es parte también de los impactos que puede tener los proyectos de experiencia cliente. Bueno, vamos a un siguiente punto, y este es cómo gestionar los proyectos. El Project Manager Institute o el PMI define 10 áreas de conocimiento, antes eran 12, ahora las cerró en 10. Toda esta información la van a poder también encontrar en el PMBOK, que es una recopilación de las mejores prácticas de gestión de proyectos. Y lo traigo a colación porque de estas 10 áreas de conocimiento que son gestión de interesados, gestión de integración, gestión de alcance, gestión de cronograma, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos, que muchas veces no lo hacemos en los proyectos, gestión de adquisiciones. De estas 10 áreas de conocimiento, personalmente, pues hemos utilizado en la implementación de proyectos de experiencia cliente, tratamos de utilizar todas, pero para mí, y la que queremos dar foco en esta sesión, podremos en algún momento poder hablar de cada una de estas áreas de conocimiento, pero la que quiero topar ahora, y por honor al tiempo vamos a topar nada más una, es la gestión de interesados. Para mí, este es uno de los puntos fundamentales. La gestión de interesados, que lo voy a combinar con gestión de comunicaciones, es de los puntos fundamentales en el éxito de los proyectos y sobre todo los de experiencia de cliente. Y hablando de gestión de interesados, en los proyectos de experiencia de cliente hay una matriz y les recomiendo mucho plantearse esta matriz. Y esta matriz se basa se llama la matriz de stakeholders. Se basa en un análisis de cuatro cuadrantes. En el eje X está el interés. Stakeholder con intereses bajos o con intereses altos en el proyecto. Pero también hay del lado izquierdo el tema de poder. El poder ¿tiene alto poder o bajo poder? Y entonces se plantean 4 cuadrantes. Como ven, alto interés, bajo interés, alto poder, bajo poder. Y cada uno de estos puntos A, B, C, pues son mis stakeholders. Entonces, ustedes tienen que trabajar y les recomiendo mucho, identifiquen bien cuáles son los stakeholders que tienen hoy en día en su proyecto de experiencia cliente que está apuntando algo específico con ese alcance, con ese tiempo y con ese presupuesto. Y cuando los tengan mapeados, van a dividir en 4 cuadrantes. Por ejemplo, vamos en el primer cuadrante. Alto interés, alto poder. A ellos hay que gestionarlos atentamente, es decir, siempre mantenerlos comunicados, siempre tienen que estar al tanto del avance del proyecto, porque ellos te van a motivar mucho, pero también tienen poder para tomar decisiones y cambiar el rumbo o ser críticos en la gestión del proyecto y tienen mucho interés porque posiblemente sean los VPs que van a recibir el beneficio del proyecto. Entonces, a ellos siempre tengan los comunicados, estén gestionándolos atentamente, estén comunicándoles, si es posible, semanalmente de todos los hitos que se van ejecutando y también, como tienen poder, coméntenle los riesgos porque ellos les van a ayudar a resolverlos. No necesariamente tiene que ser su VP, puede ser otro VP que tenga alto poder y alto interés. Vamos al segundo cuadrante del lado izquierdo, que sigue teniendo alto poder, pero no tiene tanto interés, que también van a calzar muchos VPs por acá. En este hay que mantenerlo satisfecho. Y acá hay algo que se conoce el manejo de las expectativas. Para mantenerlo satisfecho a estos stakeholders de alto poder, bajo interés, tengo que entender qué espera de este proyecto. Entonces, hay que mapear por cada stakeholder qué es lo que espera para yo satisfacer esa necesidad. No hagan más que eso. A este stakeholders le preguntan, ¿qué necesitas? ¿Qué expectativa tienes del proyecto? Creemos que puede ser esta. Le ayudan a construir su expectativa
y sobre eso satisfagan su necesidad. Nada más ni menos, es mantener su satisfacción. No quieren mucha información, quieren nada más estar satisfecho con lo que necesitan. Mientras que hay muchos que tienen, voy al tercer cuadrante, alto interés, bajo poder. Ellos normalmente son los que nos generan ruido en los proyectos, porque están muy interesados, no sabemos a veces ni por qué, pero están muy interesados, pero no tienen poder. Ellos son los que generan ruido en los proyectos de CX. Y a ellos hay que mantenerlos informados, porque como generan ruido, pues muchas veces dicen, no, esto no se está haciendo, esto no dicen, están definiendo esto que no es verdad, que no es de acuerdo, que no es lo que en realidad está pasando hoy en día. Pues bueno, a ellos sí mantengámoslos informados al 100%, en control. Eso se llama estarles comunicando de los avances y todos los cambios y decisiones que se vayan tomando. Y finalmente, a los de bajo interés y bajo poder, monitorearlos. No quiere decir que hay que olvidarlos, siempre tal vez una reunión mensual, entender qué es lo que están esperando, entender qué es lo que están pensando, porque siempre hay que estarlos monitoreando porque ellos pueden pasar a tener alto interés y comenzar a generar ruido. Entonces, esta matriz es muy interesante. Lo que les planteo siempre es, traten de mapear estos 4 cuadrantes y a colocar a todos sus stakeholders dentro de esta matriz. Y por cada interesado, y acá ya les dejamos un pequeño template, por cada interesado tienen que mapear esto. El grado de interés, la posición ante el proyecto, ¿qué son? Es un sponsor, es el que va a recibir el entregable, es el área que tiene el momento de dolor. ¿Qué posición ante el proyecto? Acá tenemos igual descrito algunas opciones. Las expectativas que tiene cada uno de los stakeholders, los hitos clave que espera cada stakeholder. Y lo más importante, aquí entro en comunicación. ¿Qué información requiere este stakeholder? Por ejemplo, el que necesita estar gestionado atentamente. ¿Cuál es el medio de envío por el que quiere que le envíe la información? ¿Es por correo? ¿Es por WhatsApp? ¿Es en una reunión? ¿Qué información necesita? La frecuencia, ¿la requiere quincenal, mensual, semanal? ¿Cuál es la frecuencia en la que quiere y qué datos necesita? No todos necesitan la misma información. Necesitamos identificar, cuando manejemos las expectativas, qué quiere saber cada stakeholder. No lo podemos tratar por igual. Y finalmente, el tipo de reunión a asistir. No todos deben asistir a todas las reuniones. Hay reuniones que son reuniones de decisión, pues bueno, que vayan los de alto poder. Pero hay otras que son informativas, no necesariamente tienen que ir todos. Entonces, tengo que mapear también qué reuniones van a asistir cada uno de los stakeholders e informarles de eso. Esto, la verdad, es una de las claves con las que ustedes van a poder, una vez definido muy bien el alcance, el tiempo y el costo, y analizado bien el impacto que van a generar, créanme que esto para mí es una de las áreas de conocimiento más relevantes que hoy en día pueden ejecutar para el manejo y la gestión de interesados. Y con esto ahora sí le voy a dar el paso. Bueno, este es, como les decía, una de estas 12 áreas de conocimiento, así como estas podemos pasar hablando de cada una de las áreas de conocimiento. No quiero entrar en detalle de todas, hemos traído, creo, la más relevante. Pero quiero darle el paso ahora a Lim, porque Limber, en base a toda esta metodología que le hemos planteado, internamente se ha estructurado un flujo de trabajo dentro de la implementación de los proyectos CX y hemos preparado también una herramienta que automatice esta gestión. Así que bueno, le voy a dar el paso a Lim para que nos cuente ya cómo se está dando esta dinámica de ejecución de proyectos centrados en el cliente. Ya es un caso real, práctico de lo que se está haciendo hoy en día. Así que Lim, te doy el paso. Gracias, Jair. Bueno, y solo para complementar, porque me pareció súper interesante tu lámina anterior y estoy totalmente de acuerdo. Le estaba visualizando yo a todas las áreas del conocimiento del proyecto como una cadena, donde cada área es un eslabón. Pero hay eslabones que son críticos, y creo que por experiencia, porque hemos conversado mucho contigo, Jair, esos eslabones de la gestión de la comunicación y la gestión de los stakeholders me parece que son súper importantes y justo me puse a pensar en cómo nosotros comunicamos el tema de las iniciativas, justo desde el tema que vamos a abordar ahora, pero es súper importante centrarnos en esa parte de la matriz donde están los stakeholders clave. En mi situación especial,
El stakeholder clave es el vicepresidente de estrategia y claro, nosotros diseñamos un tipo de reporte especializado para el C-Suite que se envía con una periodicidad semanal. Y ese reporte, claro, lo estamos automatizando ahora con la herramienta, pero tiene todo lo que él necesita y todo lo que él me pidió. O sea, ese reporte es tailor-made para ese grupo de stakeholders. Creo que es súper importante porque, claro, en la construcción tienen que siempre pedir feedback para ver los datos que tú decías, Jair, qué información necesitan. En mi caso, siempre me piden cuál es el impacto que está teniendo la iniciativa y si es que hay un retraso. Porque ahí volvemos a la lámina que tú habías compartido al inicio, Jair, que es por qué fracasan. En mi situación, la cultura de accountability hacía que no podamos medir los compromisos. Y ahí, si quieres, ahora sí vamos a la lámina que había preparado, Jair. Esta es la arquitectura que nosotros utilizamos para pasar de la escucha activa a nuestros clientes. Esta escucha la hacemos justamente con Plugdem. Todos los días escuchamos a nuestros clientes en las distintas fases de su Customer Journey, en los productos que nosotros vendemos, que son productos de salud y de vida. Tenemos indicadores de experiencia. Uno de esos indicadores es el North Star Metric del pilar de Customer Centricity en la compañía. Y lo más importante de esta escucha es poder traducir estas conversaciones. Nosotros utilizamos una metodología que es conversacional con los clientes por medio de agentes telefónicos, entonces les tenemos muy cerca y podemos levantar estos conatos de problemas que podrían surgir en las distintas etapas de manera ágil. Entonces, tenemos indicadores, tenemos hallazgos de esos indicadores y tenemos identificada cuál es la fase del Customer Journey en donde deberíamos enfocar justamente estas iniciativas. Entonces, si quieren un framework, creo que agrega mucho valor y lo pueden utilizar igual. ¿Cómo pasamos de estos hallazgos que justamente son identificados en esta escucha activa a insight por medio, ahora sí, de metodologías de design thinking, de hacer doble check con las operaciones para encontrar eso que el cliente nos está diciendo que lo percibe como una inconformidad en el procesamiento del tiempo de su reembolso, dada la situación que estoy hablando justamente en la industria de seguros? ¿Cómo se traduce eso a un pain operativo para poder ejecutar o encadenarlo a una acción? Encontrar los insights y ahí otra vez volvemos al tema de la co-creación con los equipos. ¿Cómo está la cultura de ejecución dentro de nuestras empresas? A nosotros nos costó mucho poder amalgamar justamente las áreas clave de la organización, que eran aquellas que operaban o que tenían mayor facilidad de ejecutar estos cambios. Por lo general, siempre está en la parte de operaciones y procesos, cuando diagramamos los flujos o los blueprints y después con TI para poder entregarles el requerimiento funcional si trabajamos en Waterfall o incluir esta iniciativa dentro de algunas células si es que es ágil y luego sí dinamizar estas iniciativas. Y claro, es súper importante poder otorgar el ownership de cada una de las iniciativas para que en el reporte pueda el C-Suite saber a quién tiene que hacer accountability y poder llevar todo esto a un portafolio. Este portafolio de iniciativas es súper importante porque forma parte de una de las áreas del conocimiento que hablábamos hace un momento, la gestión de comunicaciones. ¿Cómo comunicamos todo este ecosistema de escucha y de acciones de manera oportuna a los stakeholders? En mi caso, esta gestión de comunicaciones, de indicadores e iniciativas se hace de manera trimestral, la gestión de iniciativas de manera semanal. Entonces, es súper importante que ustedes también puedan ir teniendo este tipo de espacios con su gobierno, que va a depender de cada industria, para que puedan ir modulando cuál les funciona más en su empresa. En mi empresa me han solicitado que sea semanal, es semanal y también recomendamos nosotros hacerlo con una periodicidad más corta, dependiendo del grado de madurez de la empresa en la que ustedes trabajan. Hay empresas que tienen un grado de madurez en la ejecución de proyectos superior, donde ya el accountability ya está dentro del core de la cultura organizacional y puede ser cada 15 días o cada mes en reviews incluso, pero cuando es incipiente este tema de la gestión de proyectos es bien importante y lo recomiendo también, de hecho, tener esta comunicación o gestionar este punto de comunicación de las iniciativas con una periodicidad menor. Y esto ayuda también porque ayuda a destrabar cuando hay problemas. Entonces, si bien
se van a poder visualizar cuáles son los problemas de manera mucho más proactiva, mucho más ágil. También vamos a poder solucionar esos problemas de manera mucho más ágil a que si esperamos un Q o un mes hasta poder presentar cómo ha ido evolucionando X o Y iniciativa. Entonces, aquí podemos dibujar cómo nace, digamos, cada una de las iniciativas y les voy a mostrar ahora, me permito compartir mi pantalla, Jair, si me permites. Solo me confirmas cuando la estés viendo. Me avisas. Aún no. ¿No? Ahora sí. Sí, perfecto. Entonces, ahora de la parte del framework les voy a presentar cómo lo hacemos nosotros en la práctica. Entonces, ustedes pueden ver a Nada más, nivel... perdón, Sí. si podrías, estamos viendo del lado derecho el marco de Meet Google, o sea, si lo puedes nada más mover, por favor, o minimizar. Ahí me parece, a ver. Perfecto, sí, ahí está. Vale. Otra vez, ¿Listo? ahí está. Buenísimo. Entonces, nosotros tenemos un vistazo de los indicadores que son priorizados a nivel de experiencia, justamente, que es el North Star Metric al cual deberíamos regirnos para saber si es que estamos haciendo bien o si es que estamos en el camino correcto. Es súper importante, ahí no es parte del foro, pero también poder transparentar al foro cuáles son estas mínimas diferencias detectables que deben haber entre fases o entre operaciones. En mi caso, como les decía, nosotros manejamos 6 operaciones. ¿Cuáles serían las diferencias mínimas detectables entre una fase cuando estamos encaminando una iniciativa en una fase en especial? Aquí pueden ver el Customer Journey del producto de salud, de vida. Si es que tienen más productos, pueden irlo mostrando igual. Me parece súper importante en la parte de la gestión de la comunicación, poder transparentar esta información que es tan importante y que muchos de nosotros la dominamos en palabras sencillas para el foro de inicio, si es que no la dominan. Luego, si es que la dominan, es mucho más simple, pero claro, al inicio, este tablero me gusta mucho porque transmite como los momentos de valor y los momentos de dolor del Customer Journey de salud o de vida en justamente los hallazgos que les comentaba en la arquitectura. Aquí, por ejemplo, podemos ver que, y creo que este es un mal de todas las industrias, en la fase de reembolsos hay un problema justamente enfocado en el tiempo que nos estamos nosotros demorando en procesar los reembolsos a nuestros clientes. Y cómo transformamos este hallazgo en iniciativas de valor que justamente impacten en esta fase del Customer Journey. Ahí van las fases de Design Thinking y co-creación con los equipos para poder traducir este dolor del cliente en esa fase del Customer Journey que ya está identificada en una iniciativa de mejora. Y luego, esto es algo que justamente lo hemos venido trabajando con el equipo de Plugden, cómo pasamos de poder mapear estas iniciativas que, claro, antes lo llevábamos de manera súper rústica en un Excel, a un tablero mucho más fácil y que es otro de los puntos que habíamos comentado con Jair, que forma parte de la gestión de comunicaciones con los stakeholders. Este reporte que van a ver ahora es el que les estaba comentando, nosotros enviamos de manera semanal con las iniciativas que son priorizadas en cada una de las operaciones con las que nosotros trabajamos. Entonces podemos ver a nivel de un overview general de las iniciativas, cuáles fueron los indicadores, cuántas iniciativas tenemos actualmente en curso y el portafolio general de esa iniciativa. Entonces, podríamos abrir una iniciativa que esté en evaluación, ya fue cerrada. Es súper importante que dentro de este ecosistema que nosotros levantamos, poder medir los compromisos también de la gente, porque nosotros somos los orquestadores dentro de la organización y muchas veces no ejecutamos directamente iniciativas. Sí levantamos las señales de hacia dónde se debería enfocar, pero es súper importante y me gustaría a modo de demo mostrarles aquí cómo nosotros medimos primero el éxito o no éxito de esta iniciativa. Cuando nosotros ingresamos la iniciativa, podemos seleccionar el país en el cual estamos implementando esa iniciativa. Como les decía, en mi caso, BMI tiene presencia en 6 países. En este caso, esta iniciativa tiene impacto netamente en Estados Unidos. Como también les estaba mencionando, dependiendo del tipo de industria, en mi industria es muy B2B2C, entonces podría tener impacto al cliente directamente o a la gente
si es que tiene impacto en el agente, al final va a desencadenar también un impacto al cliente, porque por lo general los agentes manejan un portafolio de clientes, pero bueno, aquí una de las bondades del módulo es que nos permite seleccionar si es que estamos hablando del Customer Journey del cliente o si es que estamos hablando del Customer Journey del agente. Luego seleccionamos el área, como les decía, muchas de las iniciativas tendrían que estar enfocadas o deberían estar enfocadas en el área donde está el principal pain point de nuestros clientes y cuál es el atributo al que va a impactar lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, debería ser la falta de acompañamiento, cercanía y seguimiento, si es que hay alguna eficiencia y si es que aquí a nivel de proyecto, si es que necesitamos involucrar, si es que el usuario experto tiene la autonomía de ejecutar el proyecto, la iniciativa, si es que necesitamos involucrar a uno o más equipos dependiendo de si es que la iniciativa es grande o pequeña, o si es que de plano ya tiene que entrar la PMO porque es un proyecto de gran envergadura y cuál sería el tiempo. Con estos inputs, lo que hace la herramienta y que me parece muy bueno, antes de así lo hacíamos de manera mucho más rústica, es que te calcula la misma matriz de impacto-esfuerzo de manera automática. Te dice, bueno, con estas características, esta iniciativa es un triunfo rápido, claro, porque el usuario experto tiene la autonomía de ejecutarlo y porque lo vas a hacer en menos de 3 meses y aparte tiene un impacto en la fase que le está doliendo más al cliente. Antes lo hacíamos de manera mucho más manual, pero súper importante también mostrar cómo se visualizan estas iniciativas que llevamos en marcha. Entonces aquí, al igual que en la gestión de stakeholders, en la gestión de iniciativas tenemos una matriz para ver hacia dónde deberían estar enfocados nuestros esfuerzos. Recomendamos también al inicio, cuando estamos trabajando en temas de experiencia, poder enfocar por lo menos un win-win para poder dar o para poder mostrar el valor del área al C-suite o al ente con el que ustedes colaboren, pero también trabajar en esas iniciativas de gran envergadura que van a tener un impacto muy importante en la experiencia del cliente. Entonces, voy a volver a la arquitectura. Este es el framework que nosotros utilizamos, cómo pasamos de la escucha activa a una ejecución efectiva, tomando como los 2 pilares dentro de esta cadena, los 2 eslabones más importantes que los mencionó Jair, la gestión de la comunicación de los stakeholders y la gestión de los stakeholders para que esto pueda traccionar y cobre relevancia en su empresa, y espero también que les haya sido de valor estos insumos que hemos compartido, y me parece que ahora... Sí, dime, Jair. Súper, gracias, Lim. No, voy a volver a compartir la pantalla nada más. Acá estoy. Solamente como implementar lo que Lim ha mencionado, es súper interesante cómo hoy en día, a partir de otra matriz que es de priorización, uno puede diferenciar entre la matriz, el impacto que va a generar el proyecto y el esfuerzo que requiere. Y en base a esto, que hay diferentes metodologías, me parece que McKinsey es una de ellas, el mismo PMI define otras, uno puede irlas personalizando, adaptando como lo hemos hecho para BMI. Define la prioridad del proyecto, y si es un proyecto que va a tener un impacto rápido, que necesita esfuerzo, que ya es estratégico. Entonces, esa priorización en función del esfuerzo y el impacto es relevante para la implementación de los proyectos, y eso, pues bueno, de manera automatizada es mucho más fácil. Pues bueno, para cerrar, muchísimas gracias, Lim. La verdad creo que nos ha quedado muy claro y gracias por compartir esto. Ese es el objetivo de esta comunidad también, comenzar a compartir las mejores prácticas. Queremos dejarlas y dejarles este checklist de también quisimos que se lleven algo, ¿no? Y cómo puedo saber si mi proyecto va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Pues les dejamos este checklist, que cada vez que tengan su proyecto háganse estas preguntas. Lo primero es si está claro el impacto en ingresos, costos o riesgo o mitigación de costos o ahorro que voy a hacer. Esa es la primera pregunta. Si no, pues regresen a hacer ese análisis de ROI. El otro es, ¿el sponsor ejecutivo que tengo hoy para el proyecto tiene poder real o no? ¿Es un C-level o es un VP? Pues si no, busquen ese sponsor en el proyecto. El proyecto tiene key wins en 60 días, no lleven más allá de 60 días como máximo. De preferencia hagan cogestión ágil con sprints de 15 días o máximo un mes. Las áreas tienen KPIs alineados al mismo resultado del proyecto. Sobre todo las áreas que van a tener impacto, traten de introducir un KPI que se alinee a su proyecto. Se definió quién actúa sobre cada insight, eso es importante, que
los responsables estén convencidos del insight y de lo que deben hacer y cuál es su responsabilidad en el proyecto. Eso ya viene en el cronograma. Se priorizaron los puntos críticos del journey. El alcance tiene que estar enfocado en un punto crítico y específico del journey. No queramos rediseñar todo el journey de un momento a otro con el proyecto de CX. El proyecto está diseñado para aguantar cambios de directores. No se olviden, esa pregunta es clave. Siempre tomen nota de qué pasa si es que el director cambia, cómo están ustedes buscando en esta matriz y esta gestión interesados otros stakeholders con poder, no necesariamente con interés, pero con poder. Y finalmente, si el proyecto requiere tecnología, TI está sentado en la mesa desde el día 1 o no. Si es que el proyecto es tecnológico y no tienen un interesado con poder y con interés de TI, pues posiblemente tienda a fracaso porque ahí van a tener muchos stoppers. Entonces, sí o sí busquen que TI esté sentado en el día 1, desde el día 1 en su proyecto. Pues bueno, eso de nuestro lado. Muchísimas gracias, Lim. No sé si quisiera cerrar con algo, por favor. No, gracias a ti, Yair, y gracias igual a Antonio, Diego, por abrir el espacio. Yo súper feliz de haber compartido algo de lo que hemos implementado igual con ustedes, y les dejo, mi LinkedIn es Limber Mosquera, si quieren seguir y si quieren seguir profundizando sobre algún punto que hablamos del día de hoy, yo voy a estar encantado de poder abrir un espacio ad hoc con cualquiera de ustedes. Y nada, les invito a poder o a seguir con abanderando este tema del cliente y la importancia que debería tener en todas las empresas. Y nada, gracias, Jair, también por abrir este espacio tan importante para la comunidad. Excelente, increíble. Jair, de verdad, mil y mil gracias por haber traído este súper invitado para que nos pudieran contar todo esto. Mil y mil gracias a todo el equipo de Plugdem que nos comparte este conocimiento. Y como siempre, agradecerle a todos ustedes que están aquí para podernos compartir. Antes de darles un poquito de espacio, porque veo que hay manos arriba, hay una cosa que Jara nos quiere contar, muy importante para todos. Gracias, Tuyo. No, realmente lo que quiero es agradecerle pues, a Yair y al equipo de Plugdem y también al Limber por esta presentación. Creo que es de mucha utilidad. Cuando nosotros estábamos decidiendo qué hacíamos para la reunión de este mes, dijimos, hay como dos cosas que típicamente le preocupa o salen en la comunidad de CX, y es, uno, los temas de ROI, ¿sí? Que incluso Jair los mencionó durante su presentación, y por otro lado es, pues efectivamente, el reto que tienen los miembros de la comunidad de vender sus proyectos, o sea, digamos, su responsabilidad al interior de la organización. Es muy curioso, pues, porque si existe el rol, en teoría uno pensaría que la compañía ya compró, digamos, esta idea digamos, de tener una experiencia increíble con sus clientes, pero lo que realmente pasa en el día a día es que no. Entonces, por esa razón fue que seleccionamos este tema, y además, pues, Jair de verdad que muy generosamente se ofreció. Se nota que además, pues, el equipo tiene una experiencia increíble en eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. También quería decir, pues, que realmente fue impresionante la participación. Tuvimos 88 personas en este foro, lo cual me parece increíble porque, pues, se muestra, digamos, realmente la relevancia del tema, y por otro lado, cómo logramos, pues, generar contenido que sea valioso para la comunidad. Y ya para despedirme y darle nuevamente paso a Tuyo, recordarles que este 2 de diciembre tenemos una actividad, digamos, como de cierre del año, que fue organizado por algunos miembros de la comunidad de forma muy proactiva. De hecho, ese equipo se puso un nombre que es CX Leaders Unplugged. Entonces, estamos muy orgullosos, pues, de esas iniciativas también, que seguramente este va a ser un espacio diferente al resto de los espacios que típicamente tenemos, porque va a ser un espacio básicamente de ir a conversar entre nosotros y pasar un buen tiempo entre nosotros, porque pues siempre tratamos de agregar, digamos, mucho contenido y aprendizaje en las presentaciones o reuniones que tenemos. Entonces, nos pareció fenomenal también esa iniciativa por parte de algunos miembros de la comunidad, y también les queremos agradecer públicamente. Y bueno, les deseo, pues, un muy buen día. Muchísimas gracias, Jair, nuevamente. Muchísimas gracias, Limber, nuevamente. Se los súper agradezco. Y Tuyo, te doy paso. Excelente, mil y mil gracias, Jara, mil y mil gracias a Jair y a Limber, que de verdad nos vinieron a compartir todo este conocimiento. Les agradecemos muchísimo a ustedes por haberse conectado, por haber estado con el resto de sus equipos aquí haciendo todo lo que necesitamos para poder seguir creciendo esta comunidad. Muy emocionados de vernos el 2 de diciembre con todos ustedes y empezar
a no solamente aprender juntos, sino conocernos más y acercarnos mucho más. Mil y mil gracias a todos. Nos vemos el próximo mes en nuestro evento oficial. Conectados, que ya saben que todos juntos crecemos y evolucionamos. Mil y mil gracias.